Para mí, sin lugar a dudas, Ibrahimovic sigue siendo un crack. ¿Qué sucede? Que aún no ha resuelto el reto de su carrera. Para mí un crack es alguien que tiene capacidad para generarse sus propios goles, para hacer acciones de gol, y yo creo que Zlatan ya no es eso. Sigue siendo un jugador muy útil, muy bonito de ver, con todavía mucha vida por delante en la élite, pero para mí ya no es un crack. Creo que Zlatan todavía no se ha apagado y un futbolista tan especial no se apaga de un día para otro. No solamente creo que Zlatan Ibrahimovic sigue siendo un crack, sino que estoy casi convencido de que su mejor momento todavía está por llegar. A ver, yo creo que sobre Zlatan Ibrahimovic casi todos tenemos el mismo primer recuerdo, ¿no? Vernos en la habitación de nuestro cuarto cuando éramos pequeños, en YouTube, su golazo del Ajax, del montón de recortes aquel, Sí, ¿no? sí. Ahora si sucediese ahora sería viral, ¿no? Porque es un vídeo que puedes ver en cualquier momento y es impactante y habla un poco del primer Ibra, que era algo individualmente algo portentoso. Individualmente y físicamente, ¿no? Porque lo primero que ves es un tío de 2 metros, absolutamente dominante también desde lo técnico, en esas pisaditas, de esa jugada que tú recuerdas son esas pisaditas, sí, dejando al jugador caerse, sin necesidad de chocar, o sea, sin necesidad de imponer el físico, pero estando ahí. Y claro, la pregunta era, ¿hacia dónde va a ir eso? Sí, yo creo que impacta sobre todo eso, ¿no? Porque no es el típico brasileño así, no, muy ágil, que hace filigranas, sino un tío alto, nórdico, que tiene una capacidad de regatear que vamos, que por eso... Una capacidad brasileña, ¿no? De hecho, estaba aquella frase de Saki Guille, la de física y técnicamente es mejor que Van Basten, aunque luego apostillaba que era peor jugador. Sí, hombre, yo no sé si ha habido en la historia un jugador en relación a ese tamaño y esa calidad técnica, yo no lo recuerdo, por lo menos. Es único en eso. Imposible. Está bien tirada la de Saki, ¿eh? Sí. Porque yo creo que sí, que era un jugador de un potencial absolutamente tremendo y aunque Van Basten era buenísimo, Ibra hacía cosas fuera de lo normal. Sí, porque hay que decir que físicamente es verdad que nunca tuvo una velocidad terrible, pero marcaba diferencias. Claro, y es lo que decía antes, de que podía chocar, pero no chocaba, se deslizaba, tenía ese punto de agilidad, era un físico que le convierte en un jugador único, no solo por su presencia, sino por las postales que va dejando. Siempre es determinante desde el principio, sí, es irregular, pero en esos detalles que ya va mostrando, es una colección, te deja una colección de goles y de jugadas que solo puede hacer él, al menos física y estéticamente. Mi versión favorita de Zlatan, la verdad es que es complicado porque tiene desde el Ajax hasta el PSG momentos espectaculares. A mí en el Inter es cuando más me empieza a gustar, sobre todo el año de Mourinho, creo que es una versión ya muy grande, muy bonita, muy relacionada con el juego, pero claro, la del PSG, que es la más bonita, la más potente, la más goleadora, la más espectacular. Sobre todo este último año, ¿no? Este último año de Zlatan en el PSG a mí es la versión que más me ha gustado. Un Zlatan que en muchos momentos baja al centro del campo, mucho más relacionado con el pase de balón, con el circuito asociativo. Un jugador mucho más de culto, para mi gusto. Para mí el punto de inflexión en la carrera de Ibra es cuando le entrena a Guardiola, su paso por el Barça, y yo ahí percibo un cambio en su forma de jugar muy notable. Ya no es un jugador tan centrado en las jugadas, en los goles, sino que tiene un juego mucho más colectivo. Hombre, si entramos en lo que es el jugador internamente, de cómo empieza él a cambiar su perspectiva de cómo es la posición o cómo es el juego, es posible, pero yo sí creo que, aunque no sea algo muy elaborado y que está muy lejos del Ibra más colectivo que estamos viendo ahora, yo creo que ya su llegada al calcio, sobre todo al Inter, tiene esa utilidad colectiva. Yo creo que hay un pequeñito cambio que empieza a surgir en el calcio. Yo ahí estoy de acuerdo, Abel, porque Mourinho, el segundo año de Mourinho con Zlatan Ibrahimovic, organiza la salida vertical de siempre, que se buscaba con Zlatan, pero Ibrahimovic baja un poquito más y empieza a colaborar, yo creo que más en la gestación. No es solo un receptor y bajar el balón y a partir de ahí ponerlo de cara a los centrocampistas, sino como ahí faltaba un poquito de calidad, yo creo que ya empieza a intervenir. No sé, yo creo que bajaba, pero para meter la asistencia. El tío daba la asistencia desde muy lejos. Claro, por eso digo que es una evolución, pasito, pero claro. Es que lo que hemos visto en el Paris Saint-Germain, que es del Zlatan, que estamos hablando renovado, es un director de juego. Me parece algo pero completamente es que eso a lo diferente. mejor solo nace en el PSG. Bueno, yo en el Milan ya lo vi. No sé si a partir de lo que ha comentado Guillermo, sinceramente no sabría situarlo, no sé cuál fue la causa, el detonante, pero en San Siro yo vi a un Ibra que ya era el director. Lo que parece evidente es que es una evolución constante, creciente. Eso sí. Pero y muy, además, muy marcada por sus entrenadores. Claro, lógica por los entrenadores. Que te han entrenado Mourinho, Guardiola y Blanc. Es que es imposible que no evoluciones en términos de juego. Y además es una evolución, digamos, escalonada, ¿no? Porque Mourinho ya yo creo que le relaciona más con el juego. Guardiola evidentemente es un shock y Blanc le introduce en un esquema que aprovecha el pase y el circuito asociativo para crecer y para dominar.
Yo personalmente prefiero el jugador que ha adquirido esa experiencia y que tiene esa sabiduría con el juego con respecto a quizás etapas anteriores donde el jugador realiza más jugadas individuales. Yo difiero absolutamente, Arroyo. ¿Quién vale más dinero? ¿Luis Suárez o Toni Kroos? Son jugadores de una dimensión parecida, cada uno casi perfecto en su respectiva demarcación. Sin embargo, yo creo que quien crea los goles, el fútbol va de eso al final. Lo curioso, o no sé si lo curioso, pero sí lo más sorprendente es que cuando ha jugado más atrás, cuando ha ido retrasando más su posición, y esto en el PSG de Blanc es una obviedad, ha ido acompañándolo de más cifras goleadoras. En 31 partidos de Ligue 1 esta temporada, entre goles y asistencias ha sumado 50 goles producidos, es una barbaridad. Sí, además es que no es el PSG un equipo especialmente productivo en las ocasiones de gol, o sea que todavía más sorprendente es que Zlatan, que es el más retrasado y que no es un equipo que en los últimos metros sea muy productivo, pues al final aparezcan estas cifras. La verdad es que habla bien de Ibra, evidentemente. Es que es una cuestión de precisión, yo diría, Guille, de que las pocas ocasiones que está teniendo las está marcando y, entre otras cosas, porque son muy claras. Zlatan no puede marcar hoy los goles que marcaba antes. Lo que pasa es que bajando mejora la calidad colectiva del ataque posicional, en este caso del Paris Saint-Germain, de todos sus equipos en realidad. Las ocasiones se clarifican, luego le da tiempo a llegar porque son ataques estáticos y está en plan killer. Hombre, yo creo que de todas formas esta temporada en el PSG hay que decir que hay un punto de inflexión muy claro que es la llegada de Di María, ¿no? Eso yo creo que también hay que tenerlo en cuenta para valorar sus cifras. Pero sí que es cierto que hay mucho primer toque, ¿no? Que ahí es un genio. Casi todos primeros pero toques. es sobre todo producido también por lo que ha hecho él con sus anteriores toques. Y luego que el repertorio técnico tampoco es que estemos hablando de un jugador que ha evolucionado ahí, es que desde el primer momento ha tenido un golpeo de balón, una capacidad para parecer brutal. La gran duda es, ¿seguirá siendo un crack cuando no sea el mejor jugador del equipo? Teniendo en cuenta que venimos de un Zlatan absolutamente superior, uno de los Zlatan más importantes de su carrera, creo que no podemos agotar a un Zlatan y creo que la condición de crack de Ibrahimovic está intacta. Para mí, Ibra viene de firmar la mejor temporada de su carrera, en términos de cifras y también de juego. Así que me extrañaría muchísimo que de repente desaparezca. Creo que queda mucho Zlatan todavía por disfrutar.